noches. Otra cosa interesante de lo que dijo Pastor David, que en el versículo 7, it says, and they shall be eunuchs. What is a eunuch in Spanish? Eunuco. Eso quiere decir que no van a tener hijos, ¿verdad? Yeah. Entonces no solo estamos hablando de los niños, pero los nietos. No los nietos, los nietos. Wow. Generaciones, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Es más fácil de enviar los niños a la escuela, preguntarles, hey, ¿hiciste tus tareas? Ok, bueno, vamos a ver las novelas o algo así, ¿verdad? En vez de mirar el trabajo, tomar responsabilidad de la educación de su niño, como la Biblia dice. Ok, esto es nuestro, ¿cuál, Emilio? Tercera reunión que hemos tenido de la educación. Yo lo llamo educación de padres. Y yo siempre me estoy educando con esto también. Hoy estaba leyendo y hablando al Señor de qué hablar, y estaba leyendo de nuevo todo esto y estaba pensando, wow, tremendo. Me encanta este libro. Tan tremendo. Ok, la educación. Voy a tratar esta noche, como ustedes vieron el domingo, tengo un poco de dificultad algunas veces cambiando estas palabras en inglés a palabras en español. You getting me? If you don't get me, just let me know. I'm having trouble sometimes translating these ideas and these words into English, into Spanish. Porque usamos más el inglés viejo con estos libros y las definiciones. Esto es mi diccionario preferido. Escrito en 1828 para un hombre que se llamaba Noah Webster, que era cristiano. Él era uno de los hombres que tenía una influencia en la Constitución de los Estados Unidos y muchas otras cosas. La razón que usamos este diccionario es porque él escribió las definiciones. Antes que él murió, él aprendió 27 lenguajes solito. 27. Entonces él estudió cada palabra, the root, how do you say the root? La raíz. La raíz de cada palabra en el latín, en griego y todo eso. Pero las definiciones, lo que él usó, es el inglés que usaron los padres fundadores de nuestro país, George Washington, Thomas Jefferson, y ese es realmente, lo llamamos en inglés el diccionario de la lenguaje americana, no de inglés, pero la lenguaje americana, porque el inglés tiene el sentido de la libertad, más que cualquier otro lenguaje en el mundo. Yo le expliqué antes que en los Estados Unidos, bueno, no los Estados Unidos, pero realmente comenzó aquí en los Estados Unidos, tenemos dos palabras. Tenemos liberty, que es la libertad, pero también tenemos la palabra freedom. En español solo tenemos una palabra, ¿verdad? Para la libertad, no tenemos dos. Pero cuando estamos pensando y racionando esto, la libertad es, ¿dónde, Emilio? ¿Recuerdas? ¿Interno o externo? ¿External o internal? Interno o externo, how do you say it? Interno, ¿verdad? Tenemos la libertad interna. Y freedom es externo, ¿verdad? Ok. Y explicamos eso antes a los otros padres que estaban aquí. Tal vez lo puedes explicar un Sí, poco. voy a ver si puedo. No, solo tengo 45 minutos. Ok. Si tú estás en el cárcel, vamos a decir que estás en Saudi Arabia, ¿verdad? Y con los musulmanes y te metieron al cárcel para predicar. ¿Tienes libertad? ¿No? ¿Sí? Tienen que responder. Tenemos que hablar. Bueno, ¿son cristianos? ¿Eres cristiano? Are you a Christian? Right? Eres cristiano, ¿verdad? Si Dios está dentro de ti, ¿tienes qué? Tienes libertad, pero estás en el cárcel, ¿verdad? Entonces tienes liberty, pero todavía no tienes freedom. ¿Entiendes? La diferencia en inglés. Podemos estar en el cárcel y todavía tener la libertad, pero no tenemos el freedom. Y esto es primeramente, si una nación no tiene la libertad interna, nunca van a tener la libertad externa. ¿Ok? Hablamos siempre de la causa al efecto. Cada cosa tiene una causa, cada cosa tiene un efecto. Se cayó la pluma. ¿Por qué se cayó la pluma? Cayendo era un efecto, que era la causa. Yo lo solté, ¿verdad? La causa, yo lo solté. Entonces, cuando miramos a la libertad, liberty and freedom, la causa es la libertad y el efecto
esa libertad externa, vamos a decir. Y así pasó en los Estados Unidos, con los peregrinos, como yo estaba enseñando el domingo, el otro domingo. Los peregrinos, vamos a ver, llegaron, ustedes pueden ver aquí en el 1620, cuando llegaron, ellos tenían la libertad interna, ¿verdad? Y por la razón que tenían la libertad externa es porque tenían la libertad interna y podían escribir lo que se llamaba el Mayflower Compact, que era ese documento gubernamental que comenzó los Estados Unidos. Pero si nunca hubieran tenido esta libertad, nunca hubieran tenido esta libertad. ¿Tiene sentido? ¿Se dice así? ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, en el lenguaje inglés tenemos cosas así. Y eso es porque yo creo que es muy importante que todos aprendamos el inglés. Y en enero, estoy hablando con el pastor, pero estoy pensando en comenzar unas clases de inglés. Una vez a la semana. Para los que quieren aprender y vamos a hablar y aprender cómo expresarnos en ese lenguaje. Y la razón para aprender un lenguaje, ¿quién sabe la razón? Para aprender un lenguaje. Who knows the reason to learn another language? Para entender. Para Mejor. comunicarse. Para comunicar. Algo más importante. Para poder ayudar a nuestros hijos, ¿no? También, pero más importante. Libertad. Sí, pero la libertad es un efecto. Causa. Para poder leer en ese lenguaje, ¿verdad? Si no puedes leer en el lenguaje, ¿cómo vas a entender o aprender o ayudar a los niños, verdad? Si yo no sabía el inglés, ¿cómo es que yo voy a enseñar a mis niños las ideas que yo quiero enseñarles? Entonces, ahora ustedes encuentran un poco la dificultad que yo tengo en traduciendo algunas de estas ideas en el lenguaje español. Entonces, vamos a ver cómo seguimos, ¿ok? Pero vamos a hablar hoy de la educación. ¿Qué viene después? Sí. ¿Ves? Estoy aprendiendo a escribir. ¿Así? Gracias. En el inglés no tenemos eso. Pero en francés lo tienen que va así y así. Tiene tres. Es el lenguaje. Ay. Bello para hablar, pero para leer o escribir aún peor. Ok. El hombre Noah Webster era un maestro. Él escribió un libro para educar a los niños y ese libro vendió como 3 millones de libros dentro de 2 años. Era el libro más leído para los niños en las escuelas que tenían. Pero él dio una definición en su diccionario. Y nosotros hoy vamos a analizar eso. Y voy a ver si puedo hacerlo. Ok. Oren por mí. Ahora voy a leerlo en inglés y después voy a tratar de traducirlo en español. Education comprehends all that series of instruction and discipline which is intended to enlighten the understanding. La educación encompasses, how do you say encompasses? Encompasses. Incorporates. Incorpora toda la instrucción y la disciplina que es necesario para dar luz al entendimiento. ¿Entienden? ¿Ok? Correcting the temper, corrigiendo la temperatura. ¿Qué es la temperatura de un niño? ¿Sabes? Algunas veces decimos un niño tiene una mala temperatura o una buena temperatura, ¿verdad? La actitud. Temperamento. Temperamento. ¿Temperaturas caliente? Porque la temperatura es... Y lo mejor es que ustedes pueden reír de mi español, ¿verdad? Ok. La temperatura es fría. Correct the temper. Corregir la Temperamento. Gracias. Formar los how do you say manners? Modales. Like when you say have good manners at the table. Modales. Okay. Formar los modales y los hábitos de los jóvenes y fit them for usefulness in their future station. Y fit them. Yo estaba leyendo esto hoy diciendo, ¿cómo voy a traducir esto? And fit them for their usefulness in the future stations. Y hacerles listos para lo que van a hacer en el futuro. ¿Ok? Esa es la definición de... Hi, Yolanda. De educación. You can help me with translating also. Ok. Entonces, tenemos varias cosas aquí. Y voy a escribir la palabra para ver.
enlighten. It says that, dice que la educación incorpora todas las cosas de instrucción, disciplina, con el intento de iluminar el entendimiento, ¿verdad? Entonces vamos a decir iluminar. 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 I. With I. Iluminar. No, Iluminar. 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 ¿Iluminar qué? El entendimiento. Iluminar significa para instruir, enseñar, ¿verdad? Entonces, cuando miramos a la Biblia, abren sus Biblias a 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y vamos a analizar los dos uno al otro. 2 Timoteo 2, 3. 2 Timoteo 3, 16 al 17. ¿Y alguien puede leer eso en español, por favor? Porque yo lo tengo en inglés. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Entienden similar las cosas que son similares en esas dos definiciones? Entonces, Timoteo o Pablo nos está dando una definición de la escritura, ¿verdad? Que es inspirado de Dios. Y la primera cosa la segunda cosa es, what does it say? Para enseñar. Para enseñar. Para, el segundo Reprender. Reprender. Ok, en inglés, hola hermano. En el inglés dice, it's profitable for doctrine. How would you say profitable? Traducción en inglés, profitable. Ganancia. Tiene que ver algo con Es una ganancia para la doctrina. Adquirir. ¿Qué es la doctrina? adquirir. Adquirir la doctrina. En inglés dice que la palabra de Dios nos enseña la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La palabra. Los fundamentos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, vamos a decir, iluminar, y aquí tenemos fundamentos. Fundamentos, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar las dos cosas. Y la segunda era, en la definición de educación, dice, era para iluminar el entendimiento. Número 2, corregir el... ¿Corregir qué? Temperamento. ¿El qué? Temperamento. Temperamento. Good. Temperamento. Y la segunda cosa, en 2 Timoteo, que él dice acerca de la escritura, Corregir. para corregir, ¿verdad? ¿Cómo escribo eso? Corregir. Así. G. G. Ah, I. it's G. Get that. Corregir. ¿Así? Corregir. Mira cómo están juntos, ¿verdad? Nos vamos lado a lado. Ok, la tercera cosa con la definición de la educación era para formar los modales. Modales y los hábitos de los jóvenes. Entonces, vamos a decir aquí, número 3 es formar. Y la tercera cosa en la escritura, Instruir. 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 ¿Sí? Instruir. Y la cuarta y última, to fit them for usefulness in their future stations, equipped, furnished for a journey. Significa también, cuando vamos a decir que su niño usted va a ir en un viaje, ¿verdad? Antes de ir en un viaje, ¿qué haces? Tú te preparas, te aseguras que tienes tu ropa, tu dinero, comida, que tienes los planes listos. Eso es lo que significa esta parte, fit them for usefulness. Vamos a decir, prepararse, equiparse. Equipar. ¿Así? Equipar. Y la última cosa, con 2 Timoteo, Equipar. es equipar también, Para ¿verdad? toda buena obra, sí. Ok, para toda buena obra. En español no encuentro una mejor palabra que equipar para
para eso. Entonces vamos a ver lo que significa estas palabras. Lo que nosotros hacemos en nuestra escuela, siempre queremos saber las definiciones de las palabras. Eso es importante, ¿verdad? Porque si no entendemos las palabras, ¿cómo vamos a entender las palabras? Si no entienden inglés, ¿cómo van a entender inglés? ¿Verdad? Si yo no sé, si yo escribo mal, ¿cómo van a entender lo que escribo? Entonces vamos a mirar, iluminar. ¿Qué significa iluminar? Alumbrar. Alumbrar, instruir, to enable to see or to comprehend truth, right? That's what enlighten means. Significa que tú ayudas a alguien a ver la luz, ¿verdad? Para que puedan entender, no solamente ver, pero también entender. Hay una diferencia, ¿verdad? Mucha gente sabe que Dios existe, pero es que ellos entienden eso. Mucha gente allá sabe que Dios existe, ¿verdad? Pero no entienden lo que significa eso. Entonces hay una diferencia. Alguien puede decirme que el carro maneja y funciona, pero yo no sé cómo funciona, ¿verdad? Yo entiendo, pero yo no tengo ese conocimiento. ¿Okay? Yo no comprehend, yo no lo comprendo. Y también se dice, Webster dice, para iluminar con la sabiduría divina. Entonces la educación no solamente es para la mente, es para qué más, el corazón, ¿verdad? Para que con la educación iluminar en la verdad. Entonces queremos iluminar la verdad. Y con los fundamentos, vamos a decir aquí, los fundamentos o la doctrina. ¿Qué hace la doctrina en la iglesia? Edifica. ¿Edifica qué más? Piensa como de lo que estábamos hablando con esto, con lo que hace la iglesia, la doctrina, ¿verdad? Nos lleva a la verdad. Te lleva a la verdad. No solamente estás viendo o sabiendo algo, pero ahora lo entiendes, ¿verdad? Yo sé que la gasolina va por muchos lados en el carro, pero yo no entiendo cómo va por todos lados, ¿verdad? La doctrina nos enseña cómo las cosas pasan. ¿Están viendo la correlation? I say correlation. Correlación. ¿Ven la correlación? Tenemos la definición de la educación aquí. Y de la escritura. Y cuando estás viendo esto, piensa en el mente cómo estaba pensando este hombre Noah Webster, ¿verdad? Cuando él escribió esto, estaba estudiando para hacer las definiciones de la palabra, como su base, como él estaba racionando bíblicamente, ¿verdad? Hoy, si yo digo ¿qué es la educación a alguien? ¿Qué van a decir normalmente? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es la educación? ¿Ustedes dirían qué es esto? ¿Antes de esta noche? Antes de esta noche, ¿qué dirías? Tal vez usarían la palabra instruir, enseñar. Quizás. Ajá. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que es la educación. Vamos a continuar. Corregir el temperamento, ¿verdad? Corregir, ¿qué significa corregir? Cambiar. Cambiar, ¿verdad? Eso no es bueno, esto es bueno, ¿verdad? Todos tenemos, especialmente con los niños, ¿quiénes van un día sin corregir su hijo? Sin corregir. Sin corregir. O corregimos los niños cada día, varias veces al día, ¿verdad? Uy, yo tengo 4, entonces no pasa ningún día sin corregir. Quizás ni una hora. Sea amable con tu hermano, sea amable con tu hermana. No grites, pórtate bien. Pero el temperamento es como actuamos, ¿verdad? Entonces la educación, ¿ustedes han pensado que la educación tiene un lugar para corregir el temperamento del niño? ¿Han pensado eso antes? Que normalmente solo pensamos es para conocer algo, para saber hacer sus matemáticas, para saber leer, para tener amigos, para tener un buen trabajo, pero nunca pensamos, la educación va a corregir el temperamento, va a formar el niño, ¿verdad?
Entonces, cuando estamos hablando de temperamento, estamos hablando del carácter. ¿Se dice así? Yeah. The character, right? Forming the, what is it in English now? Can you remember? Correcting the temper. You know, most of us think education is just mind. Education, according to Noah Webster, is inside also. Entonces, no, mira, tenemos el interno y el externo, ¿verdad? Aquí, el externo, para saber cosas y aprender cosas. Aquí estamos trabajando en el corazón. Y muchas escuelas no tienen esto, ¿verdad? No están formando el temperamento. Yo no lo quiero sacar, es importante eso. ¿Ok? Con la escritura, ¿qué hace la escritura con nosotros? Nos corrige, ¿verdad? También. Yeah. El pastor está allá arriba predicando y decimos, ay, tienes razón lo que dice, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la Biblia, ay, wow, Dios me dio un, ¿cómo se dice? Spanking. Okay, let me see here. Reproof, to charge with a fault to the face. En inglés usamos la palabra reproof. El reproof es como él lo traduce aquí, es que le dices a alguien a su cara que hizo mal, ¿verdad? No es esconderlo, no es decir, bueno, tú sabes, hijito, eres muy tremendo y has hecho muchas cosas muy bien, y hay una cosita que no va muy bien. El otro día estábamos hablando y yo te pregunté si habías limpiado tu cuarto y me dijiste que sí, pero no te preocupes, pero tú me dijiste que sí, pero yo fui y vi, tu cuarto no estaba limpio, y eso es una problemita que tenemos. Bueno, eso es un problema grave, ¿verdad? Están diciendo mentiras, están rompiendo el mandamiento número 9. No puedes decir mentiras, ¿verdad? Pero nosotros, entonces esto, lo que está hablando de esto, corrigiendo la temperatura y aquí, reproof, es que eso es algo que no estamos poniendo suavecito. Es decir, no, aquí es la verdad, lo hiciste mal, tienes que corregirte, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos hace, ¿verdad? Dios no lo hace suave, ¿verdad? Leemos algo y decimos, wow, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? Y Él nos está corrigiendo, Él no lo está escondiendo. God doesn't hide things, God brings it to our face. Right here it says that to censure the fault, blame expressed, to charge with a fault to the face, to excite a sense of guilt. To Nos excite a hace sense of guilt. sentir culpables. Para hacerte sentir culpable. Eso es lo que Pablo dijo que la Biblia hace. Te hace sentir culpable. Merecedor de castigo, ¿no? Merecedor de Por eso es castigo. que Cristo es nuestro libertador. Interesante, ¿verdad? Esa es la que la Escritura hace. Y mira lo que hace, que debe hacer, vamos a decir. Que nos arrepintamos. Yeah. Que nos arrepentamos, ¿verdad? Que Dios no solo está ahí para golpearte, para que llegues a arrepentir. Y si tú no sientes que has hecho algo mal, ¿por qué te vas a arrepentir, verdad? Y hoy en día tenemos gente que enseña que lo que sientes bien, lo que tú quieras, si no estás haciendo daño a nadie, está bien, no hay problema. Y no están corrigiendo la temperatura, ¿verdad? Temperamento. No, También la temperatura. Oye, Ay, ay, también ay. porque al fin y al cabo cambian de color, ¿no? Amarillo, rojo, verde. Rojo y La verde. temperatura. Ok. Entonces, lo que yo quiero con esto es que vemos que la meta de la educación es el mismo meta de las escrituras. ¿Entienden? Y hoy en día en muchas escuelas no hay ningún correlación. No hay ninguna de esto. Tratan de enseñar muchas cosas y los niños salen y nunca recuerdan casi nada, ¿verdad? ¿Hay cuántos que no están graduando? 40%. ¿Es it 40% don't graduate o 40% do graduate? 40% don't graduate. 40% ni están graduando, no están aprendiendo nada, no están corrigiendo el temperamento, ¿verdad? Y la Biblia dice que un niño que está dejado solito va a avergonzar a su madre. ¿Se dice así en español? Va a traer pena, se dice pena, a su madre. Entonces nosotros, con la educación, y la educación no solamente es con libros, ¿verdad? Ustedes están educando a sus niños cada día. Cuando se sienten allí a comer, cuando le dices, Isaac, tienes que limpiar tu cuarto. Eso es la educación. Pero papá, yo no quiero limpiar mi cuarto, ¿por qué? Era mi hermano que lo hizo. Entonces tienes que corregir el temperamento, ¿verdad? Tienes que
eliminar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la doctrina? El quinto mandamiento dice, ¿qué dice el quinto? Honor your father and mother. Honora tu padre y tu madre. Cada mañana decimos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Estamos eliminando la verdad. Estamos enseñando los fundamentos, la doctrina, ¿verdad? En la casa, sería bueno para los padres aprender los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes saben los 10 mandamientos? No tienen que levantar las manos. Ahí está la librería por si acaso. Con bonitos versos ahí. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre eso todavía? ¿Hay preguntas? La palabra que dice en Proverbios, instruye al niño en mis caminos, y aunque fuere viejo nunca se apartará de ella. Esa palabra instruye, entonces tiene que ver con la educación, ¿no? Sí, educación. Pero también ese versículo es interesante porque dice, train a child in the way he should go. Entrenen al niño en la manera en como debe andar, y cuando es viejo no apartará de ella. ¿Cuántos padres están enseñando la mala manera de ir en la vida? Ese versículo no dice, enséñale a caminar en mis pasos. Ese versículo está diciendo, como tú lo entrenas cuando están pequeños, cuando son viejos van a hacer lo mismo. Entonces de pequeño, si yo no estoy corrigiendo la temperatura de mi niño, si yo no estoy iluminando la verdad a mi niño, y yo les dejo hacer lo que hacen y no estoy trayendo esa culpabilidad, se dice así, a mis niños, dicen, mira, pecaste, eso es un pecado, diciendo mentira es pecado. En la Biblia, Dios mata a los pecadores. Es la verdad. Leemos la Biblia y miran lo que Dios hace y el pecado hace en la Biblia. Hay consecuencias. Pero hoy en día tenemos estos VeggieTales. ¿Sabes los VeggieTales? ¿Tienen esos en español? Los VeggieTales. The cucumber que canta. Pero tienen de Biblia también, ¿no? Sí, esos son de Biblia. Pero tienen un cuento allí. Todos sabemos el cuento de David y Bathsheba, ¿verdad? Que él estaba allá y él la estaba mirando y ella se estaba bañando para que él pudiera ver. Betsabé, esa mujer. Y entonces él entró y hicieron todo y ella estaba embarazada y después él mató al esposo, ¿verdad? Es una historia terrible. Pero en los VeggieTales tienen una cosa que es un rey que quiere un patito que va en el baño. Y él vio a su amigo que tenía un patito y él quería ese patito. Lo que estamos haciendo, no estamos iluminando la verdad. Porque la Biblia dice, tiene que recordar a sus niños lo que Dios ha hecho. Los castigos y las bendiciones. Y si los niños no saben que Dios castiga a los pecadores, que hay consecuencia por los pecados, ¿qué van a pensar los niños? Puedo hacer lo que quiero, no hay consecuencias. Y mira hoy en día lo que pasa con niños que no creen que hay consecuencias. Consecuencias, ¿verdad? Porque los padres no estamos iluminando la verdad y no estamos formando el temperamento de los niños. Sí, Dios de amor, ¿verdad? Pero también Él es justo. Él es 100% de amor y 100% justo. Y Dios te da tiempo, ¿verdad? Tiempo. Pero un día se acaba el tiempo, ¿verdad? Y vemos eso, mira a la gente que están pecando y mueren. Dios le ha dado chance para arrepentir. No se arrepintieron, se llegó al final del tiempo de poder arrepentir. Y la Biblia habla de Jacob y Esau, que Esau estaba llorando, pero ya no había lugar para arrepentir, porque el tiempo había pasado. ¿Verdad? Tenemos que decir a nuestros niños que es serio pecar. Hay consecuencias. Y hoy cuando son niñitos, las consecuencias no son muy malas. Tienen, ¿cómo se llama? Spanking. ¿Cómo se dice spanking? Nalgadas. Hay nalgadas. Pero cuando eres más viejo, yo digo a mi hija, si tú vas y tú no obedeces a tu papá, tienes una nalgada. Se dice nalgada. Pero si yo voy y robo un carro, me voy para prisión. Las consecuencias son peores cuando eres más viejo. Consequences are worse when you're older. Chris gets a spanking now, but if you went out, because he's that age, but if you went out and robbed the car, you'd go to jail. Right? Entonces, es muy importante que
cuando estamos corrigiendo, eso es lo que la Biblia dice. La Biblia, Dios nos dice, bueno, tú sabes, mi hijito, cómo te amo, hay este problemita aquí, estabas mirando a esa mujer con ojos de, y ya veía saliendo de tu boca, eso no es bueno. Dios dice, no, eso es terrible. En la casa de esa mujer va hasta el infierno. ¿Verdad? Sí. Porque siempre porque pensamos que Dios no es muy inteligente. Dios nos dio la Biblia y cada parte de la Biblia podemos leer a los niños. Cada parte. Mis niñas saben lo que es la prostitución. Ellos saben lo que es la homosexualidad. No damos todos los detalles, ciertamente. Decimos que los homosexuales es un hombre que besa a un hombre. Y eso es contra la Biblia, ¿verdad? Sí. Los prostitutos no hablamos de lo que hacen, pero decimos ellos venden su cuerpo por dinero, ¿verdad? Entonces podemos dar los principios sin dar todos los detalles, ¿verdad? Pero cada parte de la Biblia, mira lo que dice. All scripture, todo escritura, no partes, no algunos, todo, ¿verdad? Pablo dijo que cada versículo, cada palabra, cada detalle hay una razón. Es para enseñar doctrina, es para corregir. Y el tercero, vamos a ver la educación, formar. Form the manners and habits of youth, to mold. Tú sabes cuando tienen a Efraín, le encanta el Play-Doh. Me dice, can I play with Play-Doh? Le encanta el Play-Doh y él está allí. ¿Quién sabe lo que es Play-Doh? Plastilina. Can you reach up there and grab? Just reach your hand Es la to that. plastilina In para that box hacer right there. Watch out for esto es su preferido, le encanta este de aquí, la suite. Pero él, cuando tienen tiempo libre, ellos pueden formar cosas, ¿verdad? Ya se está secando esto, conseguir más. Pero él puede formar esto. El otro día hizo un dinosaurio, creo que hizo Superman, with the cape and everything. Estaban volando aquí con Superman, pero él lo formó. Él tomó algo que no tenía forma y lo formó. Y eso es lo que hace la educación. Los niños cuando entran no tienen forma, ¿verdad? Sus mentes es mush. Thanks. Ok, entonces la que la educación hace es forma al niño, ¿verdad? Formando su mente, su espíritu, su corazón, su carácter. Y eso es lo que hace la Biblia también, ¿verdad? La Biblia dice para instrucción ¿en qué? Para la instrucción en righteousness. En justicia. Entonces aquí estamos formando al niño. La escritura es para instrucción en justicia. La justicia es la puridad del corazón. Así es como él lo define. La justicia es la puridad del corazón, ¿verdad? Pureza. ¿Qué yo dije? Puridad. What is that? Estoy inventando otro lenguaje y clases y esas clases van a comenzar en mayo. Cuando yo lo aprendo. Tiene que ver con puritano. Esto es muy interesante lo que él dice. Conformity of heart and life to divine law, holy principles and affections. Dice lo que esto hace es conforma tu corazón y tu vida a la ley divina. ¿Cuál es la ley divina? Los 10 mandamientos, ¿verdad? A los principios bíblicos y sus afecciones también. No solamente esto no solamente es para que obedeces, tengo que obedecer, pero que quieres obedecer, ¿verdad? Recuerda, cuando hablamos de eso, hace la primera vez o la segunda vez, la diferencia en los que son cristianos que tienen autogobierno y los que no tienen autogobierno. Los que tienen autogobierno, ¿por qué obedecen? Por amor. Por amor, porque quieren, ¿verdad? Tienen amor por Dios, quieren obedecer. Y los que no tienen autogobierno, ¿por qué obedecen? Por temor, ¿verdad? Es la diferencia. La Biblia nos instruye que obedecemos a la doctrina y que aceptamos la corrección para que podamos ser justos y amar de ser justos. Con los niños, queremos que ellos conocen la verdad, pero queremos que ellos amen la verdad también. Muchos estudiantes salen. Yo tengo un amigo que salió de la escuela cuando cumplió la escuela, graduó,
Y él dijo, esa era la última vez que yo leí un libro. Jamás, y él tiene como 40 años. Yo no he leído ningún otro libro. Yo dije, qué triste, ¿verdad? I had a friend of mine, he graduated from 12th grade. He said, and I've never read another book. He's 40-something years old, he's never read another book. He hates reading. Él dice que cada vez que él va a la escuela, él tiene temor. He feels nervous and scared every time he goes to school. A él no le gusta la educación, porque no lo formaron bien, ¿verdad? Para formar el niño. Estamos formando el carácter, formando la mentalidad, ¿verdad? Y si hablamos de esto aquí es ¿qué? La mente, ¿verdad? La mente. El otro, las emociones, ¿verdad? Emociones, ¿así? ¿Tienes un papel? Sí. Sin hacer. Oh, man. Emociones. Y esta aquí es the will. How do you say will in Spanish? La Voluntad. voluntad. Entonces, cada día estamos trabajando con los niños y ustedes también como padres con tres cosas: la mente de su hijo, las emociones de su hijo y la voluntad de sus niños. La escritura está trabajando con nuestra mente. So, in education, there's three things that you're dealing with every day that you deal with your child: the mind, the emotions, and the will. The scripture does the same thing. Doctrina, con nuestra mente, corrigiendo nuestras emociones, y voluntad, instruir en justicia. Si somos justos, queremos hacer lo que es correcto, ¿verdad? Si somos injustos, no queremos hacer lo que debemos hacer. Entonces, estas tres cosas, mind, will, and emotions, that's what makes up man, right? Body, soul, and spirit, basically. El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Verdad? Ok, entonces tenemos el externo aquí. Básicamente tenemos dos lados. El interno, ¿verdad? Interno, no sé escribir bien. Externo. ¿Cuál crees que es más importante? Tienen tres cosas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es más importante el interno? Laurel, why is the internal more important than the external? Because if you can control your internal, you can control your external. Very good. ¿En español? Sí, la verdad. Si puedes, En español, Laurel. si controlas tu interior, puedes controlar tu exterior. Aprendió. Si sabemos gobernar. ¿Qué significa gobernar? ¿Quién sabe lo que significa gobernar? ¿Quién se recuerda? Control, dirección. Dirección, ¿verdad? Estamos gobernando todo. Hay una dirección. Yo estoy gobernando mis pies. Yo estoy diciendo mis pies dónde ir. Nosotros tenemos que gobernar. Tomar control, dirección. Nosotros gobernamos esto, ¿verdad? Dios nos ha dado esto. Esa es propiedad, ¿entienden? Que Dios nos ha dado propiedad que ninguna persona puede tomar. Ninguna persona puede tomar tu mente. Ninguna persona puede tomar tus emociones. Ninguna persona puede tomar tu voluntad. Gente dice, lo hice, pero realmente no quería hacerlo. Mentiroso. Tú hiciste lo que querías hacer. Yo no quería limpiar la casa. Sí, querías limpiar la casa porque la casa está limpia. Tú haces lo que quieres hacer y no hacemos lo que no queremos hacer, ¿verdad? Nosotros gobernamos esto y Dios nos ha dado esto. Y esto, aquí vamos a decir ¿qué es esa cosa? Es la causa, ¿se dice así? Ajá. Y esto es el Efecto. El interno siempre es la causa, el externo siempre es el efecto. Si sus niños tienen algo que pasa, si están cada día mal portados, si están diciendo mentiras todo el tiempo, ¿verdad? Cada día y están teniendo problemas con sus niños que están haciendo algo que tú sabes que tú has corregido sus niños por eso, ¿qué significa? ¿Hay un problema aquí? ¿Dónde está el problema? Arriba. Interna, ¿verdad? Muchas veces estamos esforzando y tomando todas estas energías para corregir el efecto. Eso es como tener un árbol que tiene todas estas manzanas que son pudridas y tú estás
quitando todas las manzanas podridas, ¿verdad? Y crecen más y están podridas, están batallando con las manzanas. ¿El árbol va a sanar? ¿O vas a continuar de tener manzanas podridas? Si continúas de sacar eso. ¿Qué tienes que hacer, Emilio? Con ese árbol. Tienes que arreglarlo, ¿verdad? No sé lo que tienes que hacer, pero si estamos solo quitando las manzanas que son podridas, no estamos poniendo el esfuerzo en lo que realmente es el problema. Mayormente, tomamos todos nuestros esfuerzos aquí. Trasero, nalgada. Mira, ¿por qué estás todavía haciendo lo que yo te dije no hagas? Otro, nalgada. Pero ¿cuántas veces abrimos la Biblia y decimos, ok, te voy a enseñar algo? Doctrina, ¿verdad? Ahora que sabes la verdad, vamos a trabajar con tu temperamento, tu carácter, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice. ¿Tú estás haciendo lo que dice la Biblia? No. Ok, tenemos que hacer lo que hace la Biblia. ¿Van a hacer lo que quieren hacer? Van a hacer lo que quieren hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ayudarles a entender la verdad, corregir su temperamento y formar a los niños para que su voluntad sea hacer justos. ¿Y qué pasa con el externo? ¿Vas a tener que tomar tiempo con el externo? Eso se corrige solito. Va a venir solo. Nunca tienes que... si tú estás siempre ocupando de esto, casi nunca vas a tener que tomar tu esfuerzo en el efecto. No, sabemos, los niños siempre hacen tonterías, ¿verdad? Hay tiempos de tener que tomar tiempo con el efecto, ¿verdad? Lo externo. Porque olvidan o se enojan y hacen algo, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestro tiempo debe estar aquí con nuestros hijos, en la educación. Esto es lo que hacen. Most of the time, our energies go to the effects. If we got a bad apple, or a bad apple tree, we're just knocking off all the apples. Those are going to keep growing back bad apples. 99% of people spend all their efforts on the effect rather than the cause. But if we take our child, open the Bible, show them truth, correct their temper, and help them to want to do what's right, we wouldn't even have to deal with this. ¿Ves? Muchas veces lo tenemos completamente reverso. Tomamos todo el tiempo con esto. Cuando Dios continúa de hablar, aquí es lo que Él pone el énfasis sobre esto. Y ves, aún con la escritura, como dijo Pablo, la doctrina, corregir e instruir. Ok, vamos a rápidamente, 5 minutos, hablar del último, equipar. Ok. Number 4 is fit them for usefulness in their future station. Entonces nosotros cuando miramos a nuestros niños, ¿qué estamos pensando? ¿Estamos pensando de hoy? ¿De ayer? ¿De qué estamos pensando? En los vidas de los niños. Futuro. Su futuro. Lo que van a hacer, ¿verdad? Que ustedes... ¿Cómo digo esto? Hay tiempo cuando ustedes están en la cama con sus ojos cerrados y pensando, ¿qué va a hacer mi niño? ¿Qué va a hacer mi niño cuando tiene 25 años? ¿Dónde va a estar? ¿Con quién va a estar casado? ¿Cuántos niños van a tener? A los 25 yo creo que tenía 3. Wow. Pobre mi esposita. No son una bendición. Pero, ¿ustedes piensan eso? ¿Dónde van a estar mis niños en 10 años, 5 años, 15 años, 20 años? Cuando estoy muerto y ya me han comido todos los gusanos, ¿dónde van a estar mis niños? ¿Verdad? Y no solamente mis niños, mis nietos. Mis bisnietos. Equipar significa que no estamos solo pensando en hoy, estamos pensando en el futuro. ¿Verdad? Es fácil enviar a tu niño a la escuela y nunca ocuparse de la educación. ¿Verdad? Pero cuando tú tomas tu posición, como la Biblia dice, tú estás equipando, preparando eso, otra palabra sería preparar. Preparación para el futuro, ¿verdad? También dice furnish for a journey. Significa preparar para un viaje. Si sus niños si tú vas a viajar, tu comida, todo eso, ¿verdad? Nuestros niños están en un viaje. Tenemos que prepararles para ese viaje, ¿verdad?
¿Qué van a encontrar en el mundo? Acciones, dice la Biblia. Aflicciones, sí. ¿Qué más? Gozos también. Gozos. Encontrar ¿Qué más? victorias. Acciones. Tentaciones, ¿qué más? Peligro. Peligros, ¿qué más? Guerras. Van a encontrar luchas. Luchas, batallas. ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestros niños de dónde viene la verdad, la doctrina, ¿verdad? La doctrina, los fundamentos de la escritura. Y con eso lo estamos equipando. Mucha gente piensa que tenemos que batallar contra lo que no es verdad. Pero muchas veces solo tenemos que enseñar lo que es verdad, ¿verdad? Si yo enseño a mi hijo que esto es verde desde pequeño, ¿verdad? No, voy a cambiarlo. Que es negro, ¿verdad? ¿Esto es negro? Sí. Yo le enseño a mi niño que es negro desde el principio. Y usted llega y usted dice, Joshua, this is pink. Esto es rosado. ¿Qué va a decir mi hijo? No. Nada. ¿Verdad? Él va a decir, no. Eso es negro. No. Josh, es rosado. Y él va a decir, no, es negro. Porque mi papá me enseñó que eso es negro. Míralo, yo no enseñé, Joshua, esto no es rosado. Yo no enseñé eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo enseñé? Es negro. Y cuando la mentira viene, él sabe la verdad. ¿Entienden la diferencia? Entonces, equipando, estamos preparando a nuestros niños para las cosas. Entonces, por eso yo hablo de mis niños acerca de qué es la homosexualidad. No están confrontados con eso todavía, pero cuando eso llega, y ellos escuchan a alguien que dice, sí, pero fueron nacidos así. Sí, pero tú sabes, ellos no están haciendo daño a nadie, que es mentira. No están haciendo daño a nadie. Está bien que ellos viven así. Mi hija va a saber, no, esa no es la verdad. ¿Por qué? Porque ella sabe la verdad de dónde. ¿De mí? De la escritura, ¿verdad? Abrimos la Biblia. Todo lo que hacemos tiene que estar basado sobre la Biblia. Entonces, hay tres cosas que hacemos. En inglés, we read, we reason, and we write. Okay, real quick, Rudy. If so many people battle fighting over exposing lies. But if I teach Josh from little that this is black, and you come up to him and say, Josh, this is rose color, this is pink. He's going to be like, no, it's black, 'cause my dad told me it's black. No, this is pink. He'll be like, no, it's black. I didn't teach him, I didn't say, now Josh, this is not pink. What did I teach him? This is black. So when the lie comes, it has no effect because he knows the truth, right? So that's how we prepare. We equip our children, we prepare them for the journey, for the things that they're going to face in the future. My children know what a homosexual is. They don't know all the details, like I was saying earlier. But when they're confronted with that, even though lies may come, that that's okay, they were born that way, blah, 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 they'll know the truth. Okay? Read. Leer. Leer. ¿Así? Sí. Razonar y escribir. Funciona mejor en inglés. Read, reason, write. ¿Ok? Esto es lo que hacemos siempre. Cuando enseñamos la literatura, enseñamos la ciencia, la historia, la Biblia, la matemática. What else? La geografía. Ciencia. Historia. Todo eso, ¿verdad? Gramática. Leemos. Racionar, ¿qué significa racionar? Pensar. Y cuando pensamos, escribimos esos pensamientos que tenemos. Escribimos una idea. ¿Ok? Entonces con la Biblia, tenemos que leer la Biblia con nuestros niños. Tenemos que racionar con nuestros con nuestros niños, ¿verdad? Y cuando ellos son en edad, van a poder escribir lo que necesitan. Todo comienza con esto, leer y después racionar. Muchos niños hoy en día no saben racionar. Y es muy triste. Aquí dice, la educación nunca es neutral. Es un instrumento de gobernamiento. Education, however, is never neutral as an instrument of philosophy of government. La educación siempre va a tener un propósito dependiendo en quién o qué está en control y the source. How do you say the source? La fuente de autoridad o poder sobre las funciones de educación. Entonces, tenemos
lugares hoy en día donde hay educación, ¿verdad? Tenemos educación secular y educación cristiana, gobernado por diferentes ideas, ¿verdad? Y tenemos que ver que cada una de esas diferencias, y hay muchas escuelas cristianas que también son seculares. Yo estaba en una escuela que era secular, cuando yo estaba en una escuela cristiana. Tenían oración, tenían Biblia y todo eso, pero era una escuela secular. Porque lo que hace una escuela cristiana o no cristiana es la filosofía. ¿Qué está haciendo la educación? Y una escuela que es cristiana va a iluminar la verdad, va a hacer todo esto, pero con los parámetros de la Biblia. Vamos a decir en una escuela secular. ¿Qué son las ideas que están iluminando? Las verdades que están iluminando. ¿Son las verdades verdaderas? No. Muchas veces no, ¿verdad? ¿Están corrigiendo los temperamentos de los niños? No, las maestras ni pueden corregir los niños hoy en día. Yolanda y su amiga llegaron hoy en la escuela, estaban aquí observando, y Yolanda va a comenzar a ayudarnos un poco. Pero la amiga dijo que ella estaba enseñando en una escuela y que le dijo a un niño que a Dios no le agrada que él actúe así. Y otro niño dio vuelta y dijo, aquí no puedes decir Dios. Los niños hablando a las maestras. ¿Verdad? No están corrigiendo la temperatura. Temperamento. Ustedes saben lo que estoy significando. El temperamento, ¿verdad? No lo están haciendo. Y cuando tienes un niño que nunca está corregido, ¿qué va a pasar con ese niño? Él va a pensar que nunca hay consecuencias. Entonces no va a graduar. Vamos a tener el Occupy Wall Street, donde los hombres están haciendo pupú en la calle sobre los carros de los policías, ¿verdad? Están rompiendo vidrios, ¿verdad? Va a ir a la cárcel ahí. Sí. Triste, ¿verdad? Porque ellos no saben gobernarse, el temperamento no está hecho. Entonces, finalmente, con la escritura, para equiparnos también, ¿verdad? That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. Que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. ¿Quién ha escuchado? Bueno, Dios no quiere que seas perfecto. ¿Qué Biblia estás leyendo? A mí me dijo alguien eso. Dios dice aquí que tienes que ser perfecto. Dios dice que tienes que ser santo como Él es santo. ¡Wow! Pero la cosa importante es cómo cumplimos eso. Con nuestros trabajos o con la vida de Dios, ¿verdad? Que cuando Dios nos mira y Cristo está dentro de nosotros, Él ve la justicia de Dios dentro de nosotros y nosotros somos perfectos para Él, ¿verdad? Entonces Dios no nos está pidiendo hacer algo que no es posible. Si Él quiere que hacemos eso, es posible. ¿Ok? Pero para todo esto tiene que pasar para que el hombre de Dios o la mujer de Dios, ¿verdad? Puede ser perfecto, thoroughly furnished, completamente listo para cada buena obra. ¿Sí dice así? Todo bueno. Toda buena obra. Nosotros queremos que nuestros niños sean equipados, que cuando salen de aquí, cuando tienen 17, 18 años, que van en el mundo, no van a caer por esas tentaciones, van a seguir recto, ¿verdad? Que van a seguir al Señor. Y eso, si tienes la educación correcta, con la filosofía correcta, eso va a pasar, ¿verdad? Bueno, ¿hay preguntas? ¿Les ayudó esto? Sí. Eso es la filosofía que nosotros hacemos en nuestra escuela. Cada día estamos iluminando la verdad, corrigiendo el temperamento, pero con nuestros niños, nuestros estudiantes, no hay muchos problemas con eso. Ya se portan bien. Y formar la voluntad que quieren obedecer a Dios, ¿verdad? No que tienen que obedecer. Es cierto, tienen que obedecer, ¿verdad? Tú tienes que obedecer a los policías. Pero con Dios tenemos que hacerlo, pero la cosa buena es que podemos querer obedecerlo. Dios es un Dios así que his burden is easy and his yoke is light. ¿Cómo se dice eso?
Fácil es ligera es su carga. Es, Sí. no es duro, Su yugo es fácil. es más duro no servir al Señor.